La pregunta es, ¿qué viene después de eso? ¿Qué viene después del perdón? ¿Qué viene después de el ser limpios con la sangre de Cristo? La segunda fiesta judía es el Pentecostés. Y en el Nuevo Testamento esta fiesta tiene un significado muy tremendo, porque justo Jesús apareció, resucitó y estuvo con ellos 40 días allí con los discípulos. Estuvo 40 días caminando con ellos, dándoles instrucciones, dice el libro de los Hechos. Luego ascendió a los cielos y por 10 días los discípulos estuvieron esperando la promesa, que era la presencia del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Eso sucedió 7 semanas después, es decir, 49 días después. Por eso se celebra el Pentecostés, porque es el día número 50. Por eso se llama Pente, el día 50. Entonces en el Nuevo Testamento se celebra la venida del Espíritu Santo. En el Antiguo, los judíos celebraban el día en que Dios le entregó a Moisés las tablas, los mandamientos en el monte Sinaí. Hubo estruendo, relámpagos aquel día, como también hubo estruendo el día de Pentecostés, donde iba a descender la nueva ley que nos iba a regir a usted y a mí. Así que esta segunda fiesta es tan importante como la primera. En la primera recibimos el perdón del Señor, pero en la segunda recibimos el poder del Señor. Y yo quiero invitarte a que desde ya prepares tu corazón para este Pentecostés. Dispón tu corazón. Este miércoles vamos a iniciar 40 días de oración y 40 días de ayuno, para que le consagres al Señor este tiempo y experimentes la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu casa. Son 40 días que por más de 10 años lo hemos hecho en la iglesia. Y no vamos a dejarlo de hacer por el que estemos viviendo la pandemia. Seguimos siendo iglesia y seguimos adelante. En esta mañana quiero compartir una palabra en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer esta palabra y vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, esta palabra de Dios es una palabra bien especial que la hemos leído y creído muchas veces. Pero vamos a orar en esta mañana para tener el entendimiento de ella y que quede calada en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada persona que está conectada en este momento a través de las redes, Señor, los que han de ver este video. Padre, usa este mensaje, esta porción de tu palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Prodúcenos fe. Llévanos a creer, a confiar y a esperar cosas grandes y maravillosas de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este versículo lo hemos leído muchísimas veces. La Reina Valera dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, no es por poder ni por fuerza. Es decir, está diciendo que no es la fuerza humana, no es el poder humano, sino es la presencia del Espíritu de Dios en su iglesia, en su pueblo. Usamos este versículo muchísimas veces para referirnos a esa necesidad sobrenatural de la presencia de Dios, a esa necesidad de la presencia y de la gloria de Dios. Ahora, este versículo, más que una promesa, debemos tomarlo en este tiempo de manera importante y de manera especial. Pues estamos pasando un valle de sombra, estamos pasando un tiempo difícil, estamos pasando un tiempo sin precedentes. Pero esta dificultad, esta crisis, este caos, solamente es posible atravesarlo, no en nuestras propias fuerzas. Porque si intentamos atravesar esta crisis,
No solo el salir del confinamiento, sino si empezamos a enfrentar todo esto que viene, la restauración, la estabilización económica, tantas cosas que se han venido en este tiempo. Cuando intentamos hacerlo en nuestra fuerza, nos vamos a cansar, a preocupar, a estresar, va a estar mal. Pero cuando creemos que podemos salir y atravesar, terminar de atravesar esta crisis, salir de esta crisis, salir de esta cuarentena, pero no en nuestra fuerza ni nuestra capacidad humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Y ese es el propósito. Y me agrada que después de la Pascua Dios nos haya permitido este tiempo de poder estos 40 días fortalecernos como iglesia. Porque el hecho de que estemos en casa no puedes debilitarte en la oración, en la palabra, en tu relación con Dios, sino que estos 40 días sirvan como ese dínamo, ese poder del Espíritu Santo para el cual puedas salir en victoria de esta crisis en el nombre de Jesús. Así de que, mi amado hermano, yo te invito a que tomes estos 40 días, tomas este tiempo para decirle: Espíritu Santo, ven y lléname, ven y fortaléceme de manera poderosa. No es con fuerza ni por poder, no es con fuerza ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Así de que nosotros creemos esta palabra, pero esta palabra tiene un significado cuando la miramos dentro del contexto muy poderoso. En sí la promesa es poderosa, pero cuando miramos el contexto, a quién se le dijo, cuándo se le dijo y por qué se le dijo, cobra más significado, cobra más sentido, más revelación y edifica más nuestra vida. ¿Quién es Zorobabel? El solo nombre de Zorobabel ya nos empieza a arrojar una serie de la gracia de Dios. Zorobabel significa, es un nombre compuesto. Zorobabel. Zoro viene de una palabra hebrea que significa semilla, retoño o nacido. Y Babel es confusión, Babilonia. Realmente significa Babilonia. Pero recuerda la torre de Babel, viene del mismo origen. Y en Babel lo que ocurrió fue una confusión de lenguas. Y Babilonia significa eso, tierra de confusión. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos la palabra del Señor, y miramos este hombre llamado Zorobabel, nacido en Babilonia, nacido en la tierra de la confusión, retoño de Babilonia, retoño, alguien que retoñó en el tiempo de la confusión. ¿Por qué ese nombre? Porque Dios quiso ponerle este nombre a este hombre, porque el pueblo de Israel había sido cautivo por el pecado. Israel había caído en cautiverio, casi 70 años de cautiverio por su desobediencia, su rebeldía, su necedad. Entonces vino el castigo de Dios, y el castigo fue que viniera a Babilonia, destruyera Jerusalén y se secuestrara a toda la nación. Entonces secuestraron a todos los judíos y vivieron 70 años en Babilonia hasta que vino la restauración. En ese tiempo de la restauración, escúcheme bien, en ese tiempo de la restauración es que Dios le dice que va a restaurar el templo, la ciudad y la adoración a Dios, porque había sido destruido y todo estaba hecho en cenizas. Entonces Dios comienza un proceso de restauración a través de varios profetas del Antiguo Testamento, como Esdras, Nehemías. Empezamos a ver una serie de personajes que hicieron parte de esta restauración. Pero uno de los protagonistas de esta restauración es el retoño de Babilonia, el nacido en tierra de confusión, Zorobabel, un hombre elegido por Dios para cumplir un propósito. Entonces a ese hombre es que Dios le dice: Zorobabel, no lo vas a hacer ni con fuerza, no lo vas a hacer ni con el poder tuyo, no lo vas a hacer ni con ejércitos humanos. Vas a restaurar el templo, la adoración y la ciudad por el poder del Espíritu Santo. Tremenda esta palabra cuando la tomamos para nosotros hoy. Cuando Dios nos dice: vamos a restaurar nuestras familias, vamos a restaurar nuestra economía, vamos a restaurar la iglesia, vamos a restaurar la sociedad, vamos a hacer un proceso de restauración, pero no es con fuerza,
no es con ejército, no es por el poder humano, sino por la presencia del Espíritu Santo. Mira cómo cobra sentido esta palabra, esta promesa. Y más cuando Zorobabel, el retoño y la confusión, Dios le da una palabra diciendo que a través del Espíritu Santo Él lo va a lograr. Y déjame leer el versículo 7. Zacarías capítulo 7 dice, es la palabra que complementa esta promesa y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esto dice la Reina Valera. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Estamos leyendo la Reina Valera. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Sabe? Dios le da la promesa y le dice, no es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu Santo. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi presencia, dice el Señor. Pero luego dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Pregunta al Señor, ¿quién eres tú, montaña? ¿Quién eres tú, obstáculo? ¿Quién eres tú, adversidad? ¿Quién eres tú, pandemia? ¿Quién eres tú, coronavirus? ¿Quién eres tú, crisis económica? ¿Quién eres tú delante de quien Dios le ha dado una promesa? ¿Quién eres tú delante de a quien Dios le dio una palabra? Diciéndole, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces dice, Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Pero cuando dice, ¿quién eres tú, monte? Dice, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Déjeme leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Escuche bien esta traducción. Me fascina esta traducción. Dice, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Escuche bien, esta traducción dice, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca. Nadie impedirá el camino de los hijos de Dios porque tenemos palabra y tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Nada impedirá a los hijos de Dios cuando vamos en el poder de una promesa, bajo el poder de una promesa y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál será esa montaña gigante? Por eso pregunta el Señor, ¿quién eres tú, oh gran montaña? Y aquí la palabra dice, no hay ni montaña gigantesca que impida el camino a Zorobabel. ¿Por qué? No porque Zorobabel tenga habilidades y capacidades humanas. De hecho, su mismo nombre no le da mucho futuro. Retoño de Babilonia, nacido en medio de la confusión. Pero a ese nacido en medio de la confusión, Dios le dice, ni por fuerza ni por poder, sino con mi espíritu vas a hacerlo, dice el Señor. Y dice, se convertirán en llanura delante de él. Una montaña que se hace llanura delante de Zorobabel. Piensa en esa montaña, en ese obstáculo. Piensa en esa montaña, en esa adversidad. Y la promesa dice que no solo tendrá el poder del Espíritu, sino que esas montañas se harán llanura delante de nosotros. Recibe esa palabra, esa crisis. En las noticias vemos y hablan y anuncian pronósticos de crisis económica en el país. Pero ¿quién eres tú, oh crisis financiera, para impedir la bendición de los hijos de Dios? Nada impedirá la bendición de los hijos de Dios. Y dice la Escritura, Él colocará la última piedra del templo en su lugar. Él colocará la piedra, la última piedra. Quiero que retrocedamos y miremos la Reina Valera. Aquí dice, Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Cuál es el enfoque aquí? Lo que está diciendo Dios es que Zorobabel es el que va a poner
la piedra que sella la construcción de los cimientos del templo. Dice que Él va a poner esa piedra, pero la Reina Valera dice, piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La palabra reconoce de que el poner esa piedra de restauración, el poner esa piedra de el inicio, recuerda el contexto de lo que estamos hablando. Este hombre recibió una promesa de que él iba a restaurar el templo y la adoración cuando estaba totalmente destruido. Dios le dice que no lo va a hacer en su fuerza ni con el poder humano, sino que va a ser el Espíritu Santo. Y aquí la promesa dice que no tendrá obstáculos ni montañas que le impidan el avance, pero también le dice que él va a finalmente poner la piedra que sella la construcción de aquel cimiento, de aquel templo, pero que se reconocerá con aclamaciones de la gente, o con aclamaciones, dice, gracia, gracia a ella. Es decir, se va a reconocer que fue la gracia de Dios la que hizo esto. Cuando salgamos de esta crisis, cuando salgamos de esto que estamos viviendo, podrás levantar tus manos y decir, salí bendecido, estoy en victoria, pero no por mi fuerza, ni por mi capacidad, ni por mi trabajo, ni por mi empresa, ni por mi jefe, sino por la gracia de la presencia de Dios en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar el versículo 8 y versículo 9. Dice, entonces vino a mí palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y escuche, él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso es Dios. Cuando la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Fue cuando miró a este anciano Abraham con su mujer estéril y le dijo, tú serás padre de multitudes. Fue cuando le dijo a Gedeón, era un cobarde escondido, le dijo varón esforzado y valiente. Es cuando Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es cuando Dios dice, aunque no es, va a ser, dice la palabra. Entonces la Biblia le está diciendo a Zorobabel, tú vas a poner la primera piedra, pero tú vas a terminar la construcción del templo. Todavía no había nada, todavía eran cenizas, pero Dios le está dando la promesa de que aunque no haya un panorama a favor, de que no haya un panorama claro de las circunstancias, si tienes palabra y tienes la presencia de Dios, tú comenzaste la obra, tú la vas a terminar en el nombre de Cristo Jesús, por la presencia del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que tomes esta palabra en esta mañana. Le digas, Señor, no es con mi fuerza, no es con mi poder, no es con mi habilidad humana, es con tu presencia, Espíritu Santo. Es con tu presencia, Espíritu Santo. Y no habrá montaña que te bloquee. No habrá montaña que se interponga entre el propósito que Dios tiene contigo. No habrá obstáculo. No habrá ninguna montaña que se levante contra ti. Así de que toma esta palabra en esta mañana y cree que todavía tienes un propósito que cumplir. Cree que todavía tienes un propósito el cual alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Y no lo harás en tu fuerza ni en tu poder, sino con el Espíritu Santo. Yo te invito a que oremos en esta mañana. Y te quiero invitar a hacer una oración. Y quizás nunca has hecho un ayuno de 40 días. O quizás no estás preparado para hacerlo. Comenzamos este miércoles 22. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero orar y ayunar estos 40 días. Porque quiero experimentar esto. Quiero tomar esta palabra que dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y quiero salir y restaurar todo lo que es restaurar, cumplir mi propósito, alcanzar mi destino en el reino de Dios por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Yo te invito a que hagamos esa oración y le digas, Señor, yo quiero hacerlo. Quiero disponerme y Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Igual vamos a entrar en este tiempo de camino al Pentecostés, estos 40 días, y vamos a ser ungidos de manera poderosa por el aceite del cielo, que es la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito a que oremos en esta hora. Padre Celestial,